Bueno, bienvenidos a todos, especialmente a nuestro invitado, al doctor Olazolo, al doctor Garat, a los miembros del Instituto de Derecho Internacional, este, al embajador Ortiz de Rosas, gracias por estar siempre presente acá, y los demás miembros. Voy a hacer una pequeña presentación porque los currículums son muy extensos y hemos acordado en lo principal para saber los que no conocen a los expositores, cuáles son sus datos académicos. Empezamos por nuestro invitado, porque así me lo ha dicho Sofía, que prefiere eso. El doctor Héctor Olazolo es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España, en 1996. En el año 2002 concluyó su maestría en la Universidad de Columbia. Allí fue nombrado Kenneth Scholar e impartió clases como Teaching Fellow. Es doctor por la Universidad de Salamanca, en la que se recibió con honores en 2003. Fue asesor jurídico de la delegación española en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional desde 1999 al 2002 en Nueva York. Trabajó en la asesoría jurídica y en la sección de apelaciones de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Luego fue nombrado letrado de la Sala de la Corte Penal Internacional en agosto del 2004, y también esto lo compartió con su trabajo como Senior Lecturer en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos. Fue nombrado catedrático de Derecho Internacional también en el Instituto Willem Pompey de la Universidad de Utrecht. Fundó en el 2011 el Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz. En la actualidad es su presidente. Es desde el 1 de abril del 2013 catedrático de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Allí es director de los programas de especialización y maestría en Derecho Internacional, y también es director de un anuario que recibimos normalmente, que es el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal. Ha sido investigador principal e investigador en múltiples proyectos de investigación. En los últimos 20 años participó activamente en la formación de actores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, representantes de víctimas, de órganos internacionales. Ha publicado también muchas monografías, muy buenas, además. Ha coordinado 5 volúmenes colectivos y ha publicado en torno a 80 capítulos en libros de investigación. Es un privilegio y un honor tenerlo aquí entre nosotros, profesor Olazolo. Bueno, Sofía es miembro de nuestro instituto, es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA. En el 2005 obtuvo el título. Obtuvo la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires en el 2006-2007. Es profesora superior en Derecho, es doctoranda en Derecho, es consultora experta en Derecho Internacional Público en la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Participó de numerosos cursos en su especialidad, ha sido expositora en seminarios en Perú, Colombia, España, sobre temas también de su especialidad. Es moderadora y organizadora habitual de nuestras sesiones académicas. Es profesora protitular de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado de la UCA y también en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene numerosas ponencias y artículos publicados en temas de terrorismo internacional, derecho penal internacional y relaciones internacionales, y es directora del proyecto de investigación, como muchos saben, UCAIUS, sobre terrorismo,
desafíos actuales del derecho penal local e internacional de esta facultad. Bueno, esta es una brevísima introducción y bueno, lo más interesante viene ahora. Gracias, doctor Pecci. Bueno, yo básicamente voy a hacer una pequeña introducción porque lo queremos escuchar a nuestro invitado de lujo, pero como tenemos muchos alumnos conectados, porque después vamos a hacer una masterclass, después de esta sesión académica que servía para el examen final además, algunos breves comentarios acerca de la Corte Penal de manera introductoria y también introducir el tema de nuestra investigación. Doctora Danesa. Doctor Garat, sí. Sí, como le comentaba, discúlpeme que le interrumpa para que usted pueda luego seguir directamente con su introducción, ya que a las 11:10 debía estar presente en el tribunal de tesis, como anticipaba recién. Simplemente darle formalmente la bienvenida y el agradecimiento al doctor Héctor Olazolo por su amabilidad y generosidad para compartir esta cuarta sesión académica. Felicitar a la doctora Danesa y a todos los profesores, en particular al doctor Pecci, que una vez hace como mediador, todos los profesores que integran el Centro de Derecho Internacional Público. Agradecer muy especialmente al embajador Juan Manuel Ortiz de Rosa su presencia, que también le da un gran brillo a este evento. Y simplemente señalar, ya que no puedo quedarme a compartir una muy rica sesión seguramente, que en este tema elegido es seguramente muy relevante el considerar a la Corte Penal Internacional, pero los desafíos para el futuro en este contexto global y de pandemia es todavía igual o más relevante y que exige, por el grado de incertidumbre, más que nunca, la mirada desde la universidad, porque si no es la universidad, ¿desde dónde se tratará de echar luz donde hay falta de certeza? Así que muchas gracias de nuevo, los felicito por la actividad, la presentación del tema, y deseo pueden aprovecharla realmente todos ustedes, especialmente nuestros alumnos, porque está dirigido a ellos. Gracias y hasta pronto. Gracias, doctor Garat. Vane, yo voy a compartir pantalla. A ver si pueden ver la presentación. Si se ve. ¿Se ve? ¿Vane? Sí, sí se ve. Sí, doctora. Bueno, perfecto. Bueno, para hacer de modo introductorio, entonces, esto va a ser un diálogo sobre la Corte Penal Internacional y los desafíos para el futuro. Como ustedes saben, tenemos 4 tipos de jurisdicciones penales para poder juzgar la responsabilidad penal individual de las personas, ¿no? Tenemos la jurisdicción penal interna, tenemos los tribunales internacionales penales y aquellos que denominamos tribunales penales híbridos, ¿no? O mixtos, y esta Corte Penal Internacional con carácter permanente, ¿no? Esta Corte, la cual el 17 de julio del año 98, por intermedio de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de la ONU, para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, aprueba el Estatuto de Roma. Esto para mí, sin lugar a duda, para mí, para un montón de internacionalistas, generó una coronación de alguna manera del derecho, una coronación del desarrollo progresivo del derecho internacional penal, sin lugar a dudas. Me gustaría contarles qué hizo Argentina con respecto a la creación del Estatuto. Argentina se pronunció no solamente a favor de la creación de la Corte Penal, sino que participó activamente en la creación de la misma. Primero en el comité preparatorio desde el año 1996 al año 1998, sino también que formó parte de la vicepresidencia del comité plenario en la conferencia diplomática, ocupó la presidencia del grupo de trabajo sobre cuestiones procesales y también formó parte del comité de credenciales. Argentina desarrolló un papel muy activo que fue incluso resaltado por muchas delegaciones y trabajó en conjunto sobre todo con países como Australia, Canadá y Países Bajos. Finalmente firma el acta final de la Conferencia de Roma el 17 de julio del 98 y el Estatuto el 6 de enero del año 1999 en la sede de Naciones Unidas. ¿Qué tenemos que tener cuenta del Estatuto con respecto a nuestro tema de investigación? Primero,
para hacer un repaso, sabemos que el estatuto posee 128 artículos y en su preámbulo contiene el objetivo principal o primordial, ¿no? Que es que los crímenes más graves sean juzgados, no queden impunes, y los considera claramente una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Lo importante es, en su artículo primero, además, establece el carácter permanente, ¿no?, de la Corte y establece la jurisdicción sobre las personas respecto a estos crímenes de trascendencia internacional y también establece el carácter de complementariedad de este tribunal, ¿no?, complementario con respecto, ustedes saben, a las jurisdicciones nacionales. Con respecto a la competencia material de la Corte Penal Internacional, sabemos que va a tener competencia, la tenemos establecida en el artículo 5 sobre qué crímenes van a tener competencia material la Corte, y lo tenemos establecido en el artículo 6 al 8 bis, el genocidio, el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra y el crimen de agresión. Con respecto al derecho aplicable, es interesante saber cuáles fuentes va a resolver una cuestión la Corte Penal, y sabemos que son los tratados, los principios, las normas de derecho internacional, los principios de derecho interno de los sistemas del mundo, e incluso el derecho interno de un Estado, siempre que no sea incompatible con el derecho internacional. Quiero repasar estos principios antes de meterme con algunas preguntas con respecto a la cuestión del terrorismo, que son grandes principios, ¿no?, del derecho internacional penal, que son el nulo en crimen sine lege, el nulla poena sine lege, ¿no? No hay crimen sin ley, no hay pena sin ley. ¿Por qué los traigo a colación? ¿Por qué? Es verdad que en el inciso tercero, más allá de que establece que no hay crimen sin ley, destaca que nada de lo que pueda disponer este artículo 22 afectará la tipificación de una conducta como crimen internacional independientemente del presente estatuto. O sea, la Corte está diciendo, yo tengo competencia material para resolver una cuestión con respecto al crimen de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, pero nada impide de que exista otro crimen internacional tipificado por fuera de esta Corte. Asimismo establece el nullam poena sine lege, ¿no? No hay pena sin ley, y en el artículo 23, y la irretroactividad en razón de la persona en el artículo 24. La pregunta viene ahí, ¿podemos incluir al terrorismo? Sabemos que el crimen del terrorismo no es parte de los que conforman la competencia material, pero jurídicamente, tal como lo vimos en el artículo 22, impide a que pueda hacerse una enmienda en el futuro, según lo que establecen el artículo 121 y 123 del Estatuto. La resolución del acta final de la Conferencia de Roma incluye la posibilidad en que una conferencia posterior se determinara la inclusión, por ejemplo, del terrorismo y el tráfico de drogas, como ustedes saben. La discusión acerca del terrorismo en el Estatuto fue postergada, obviamente por discusiones que revestían un carácter más político que jurídico, y sobre todas las cosas se establece la discusión en base a la postura de Estados Unidos, sobre todo por la falta, ¿no?, de definición jurídica del terrorismo. Entre las discusiones que se tornaron en base a la no inclusión del terrorismo, se argumentaba, por ejemplo, que las convenciones relativas a la represión del terrorismo no reflejaban el derecho consuetudinario internacional de la misma manera que lo hacían otros crímenes internacionales que componían lo que llamamos el núcleo duro, ¿no?, del estatuto. Otra argumentación acerca de la inviabilidad era la de compartir, por ejemplo, con la Corte informaciones confidenciales que podían, de alguna manera, generar un recelo o perjudicar investigaciones con respecto a los servicios de inteligencia, por ejemplo. El problema de la definición jurídica, para mí y para muchos internacionalistas, no es per se el principal generador de desacuerdo y que inviabiliza el acogimiento del crimen de terrorismo a la Corte. Es en realidad, incluso fue la exclusión, motivo de queja de un montón de delegaciones, ¿no? La exclusión del terrorismo, la agresión y el tráfico ilícito de drogas, los famosos denominados crímenes de tratados. Pero bueno, otra de las razones del desacuerdo fue, por ejemplo, en torno a la noción de terrorismo de Estado, ya que para un grupo de estados esta noción incluía la acción de temorizar
poblaciones civiles en periodo de ocupación, así también una política de agresión, una presión económica. Por ejemplo, Argelia pretendía que sobre este vocablo, ¿no?, comprendiese el terrorismo interno como el régimen de gobierno. O Libia, por ejemplo, insiste con que las amenazas de terceros sentados contra su país deberían ser tratados como actos terroristas. Siria también evocó las víctimas de actos de violencia por fuerzas de ocupación, o Kuwait se refería a la invasión en Irak. Bien, las posiciones de los estados fueron diversas, y finalmente, respondiendo a una acción insistente de varios estados, podríamos decir encabezada por uno de los cuales fue Turquía, con respecto al crimen de terrorismo, fue objeto de esta resolución E del acta final de la conferencia, que recomienda que en una conferencia posterior, en virtud del artículo 121-123, se estudie el tema del crimen con la intención de producir de alguna manera una definición sobre el crimen del terrorismo. El anexo a este acta final de la conferencia recomendaba lógicamente la necesidad, obviamente, que fuera tratado este tema en una conferencia 7 años después de la entrada en vigor del estatuto, y que se necesitaría obviamente la aprobación de los 2/3 de la mayoría, tal como lo establece el artículo 123 del estatuto. A pesar de este acuerdo consensual, la exclusión del crimen del terrorismo, por ejemplo, llevó a Turquía y Sri Lanka a abstenerse de la votación de la adopción del estatuto, y muchos estados hoy en la actualidad han presentado a consideración del grupo de trabajo de la Corte para que el terrorismo sea incluido. Otro de las discusiones con respecto al bloqueo de la iniciativa fue que varios estados sostenían que el terrorismo es un delito de carácter interno y no un crimen internacional. Otros advertían que la normativa se aplicaría solamente contra algunos perpetradores y que sería un vehículo incluso hasta de discriminación política. Varias discusiones que se tornaron en base a esto, pero la viabilidad de la propuesta sería seguir el mismo curso de acción que con el crimen de agresión, ¿no? Que cuando se adoptó el Estatuto de Roma, se incluyó al crimen de agresión dentro de la competencia material de la Corte. Sin embargo, no había una tipificación, se hizo después, y más detalles jurídicos que deberían ser concertados por los estados partes. Un procedimiento análogo tranquilamente se podría generar con respecto al terrorismo y paulatinamente, obviamente, desarrollar una implementación efectiva. Otra, que opinan otros autores, obviamente, es la de subsumir al crimen de terrorismo en otros crímenes como el crimen de guerra o el crimen de lesa humanidad, pero básicamente para mí se puede decir que la exclusión del crimen de terrorismo no fue aleatoria ni accidental del Estatuto de Roma, sino el resultado de muchos desacuerdos con respecto a la definición, esto está claro, y los límites también que tiene o que tuvo la instauración de una jurisdicción penal internacional. Así que me parece que esta es una de las principales cuestiones por las cuales no se incluyó. Yo tengo algunos cuestionamientos antes de darle la palabra al doctor Olazolo, preguntas que me hago, ¿no? Siempre me gusta terminar con alguna pregunta, porque me las hago constantemente. Digo, ¿podemos afirmar hoy que el crimen de terrorismo no reúne los requisitos, por ejemplo, de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, en cuanto a la suficiente gravedad que tiene, ¿no?, y que poseen los demás crímenes internacionales previstos en el estatuto? ¿Acaso no hubo un rechazo de toda la comunidad internacional luego de los atentados de las Torres del 11 de septiembre del 2001? Las resoluciones, por ejemplo, la proliferación, que fueron un montón. Yo cito una de la Asamblea General, que es la 4960 del 95 sobre medidas para eliminar el terrorismo, pero las que surgieron después del 2001, que fueron cuantiosas. Por ejemplo, la 1368 del 2001, que lo considero uno de los crímenes más graves para la humanidad y constituye una grave amenaza de la seguridad internacional. Donde quiera, por quien quiera, cómo quiera que sea cometido. Bueno, son varios interrogantes que me planteo. Por otro lado, tengo mis dos grandes preguntas para el doctor Olazolo, porque esto es un diálogo, si bien es nuestro invitado disertante, yo quería introducir el tema.
yo me planteo que en el 2022 se van a cumplir 20 años, ¿no?, de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, y en 2018 se cumplieron 20 desde la adopción del texto, ¿no? En líneas generales, ha tenido un funcionamiento interesante la Corte, si se tiene en cuenta que es una jurisdicción internacional que llamamos joven, ¿no?, en pleno y constante y permanente desarrollo. Entonces, la primera pregunta que me hago ¿es posible que la CPI encuentre una versión superadora en los próximos 10 años? Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que la Corte está aquí para quedarse, ¿no? Es un tribunal permanente que encarna el sentimiento de los líderes, de que muchos líderes mundiales han expresado una y otra vez en reacción a atrocidades, ¿no?, que han ocurrido en la historia, el nunca más. La CPI es una institución que puede hacer justicia a las víctimas de los crímenes más graves cuando fallan otros medios. Esto lo hace indispensable, me parece que lo hace indispensable en la lucha global contra la impunidad. Entonces, la otra pregunta que le hago al doctor Olazolo es, ¿qué debería hacerse diferente en los próximos 20 años? ¿Más apoyo de los Estados partes? ¿Procesos más eficaces? De esta manera termino con mi introducción y le doy la palabra al doctor Olazolo. A ver. Hola, buenos días a todos. Hola, doctor. Muchas gracias por la presentación, profesor Norberto Pecci, profesora Sofía Danesa y el resto de participantes que estáis acá en esta sesión. Desafortunadamente no me han invitado a la masterclass, así que no me puedo quedar a la masterclass, ni tampoco puedo participar en esa examinación, a ver si la supero, porque habrá que ver si tendría si me iría bien en esa examinación, así que... Se puede quedar, doctor, ¿Me si puedo quiere. quedar? Se ¿Me puede puedo quedar a quedar. la masterclass? Bueno, muy bien. Se puede quedar a la masterclass. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, quiero dar las gracias a la universidad también, y en particular, como digo, a los profesores Pecci y Danesa, porque también ellos están participando en algunos de los proyectos de investigación que nosotros desarrollamos desde el Instituto Iberoamericano de La Haya y desde la Universidad del Rosario, y en particular el programa de investigación que estamos poniendo en marcha sobre la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, y ahí está un poquito la interrelación o no con la Corte Penal Internacional. Bien, por otra parte, pues es un gusto para mí estar en la universidad, porque aunque no lo han dicho en la presentación, pues yo también tengo una licenciatura en teología. Entonces, pues de alguna forma también estar en la Universidad Católica, pues un poco me hace sentir un poco como en casa, ¿verdad? Así que, dicho todo esto, vamos un poquito a hacer, en el espacio que tenemos de tiempo, una breve presentación de algunos de los desafíos que la Corte Penal Internacional puede estar abordando sin duda en los próximos años. En primer lugar, yo esta mañana me levantaba, aquí seguramente lo primero que hago cuando me levanto es ver noticias internacionales, pongo varias cadenas de televisión para ver un poquito lo que ha pasado en el mundo, y suelo entrar en la emisora Deutsche Welle, es una emisora alemana, porque tiene documentales muy interesantes. Y hoy justamente había uno sobre Ituri. Y entonces encendí la televisión y lo primero que mostraban era una muchacha, aproximadamente 16 años, que acababa de salir corriendo porque habían llegado unos hombres enmascarados a su casa, con machetes, con lanzas, habían quemado sus viviendas y habían comenzado a decapitar a quienes vivían en su población. Entonces, ante esa situación, tuvo que salir corriendo para poder instalarse o para poder llegar como refugiada a una pequeña población a unos 10 kilómetros aproximadamente de Ituri. Y yo cuando escuchaba lo que esta muchacha, que por cierto tenía un hijito de 3 años, otro de 5 y estaba embarazada, ¿verdad? Cuando yo escuchaba lo que ella contaba, yo me preguntaba si realmente lo estaba viendo hoy o si realmente volvía atrás casi 20 años a las declaraciones que yo leía cuando estaba en la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal y recibíamos las primeras solicitudes en relación con la situación en Congo, centradas en el área en la provincia de Ituri, y en relación con los casos Lubanga, Katanga, Engújulo, todos ellos de esa región. Porque pareciera que no ha cambiado nada después de 2 décadas. Esa es la realidad. Entonces, la primera pregunta que tenemos es: ¿para qué queremos organizaciones internacionales si no cambia nada en el terreno? ¿Qué deberían hacer las organizaciones internacionales para, de alguna manera,
fomentar, favorecer algún cambio en el terreno. Y está en su mano fomentar ese cambio. Entonces esa fue la primera pregunta que yo me hice. Y no es una cuestión baladí. Vosotros tened en cuenta que en la Corte Penal durante estos casi 20 años, porque Sofía estaba hablando de que en apenas un par de años se cumplen 20 años de la Corte Penal ha emitido 6 sentencias de fondo. De esas 6, la mayoría, 4 de ellas, se refieren a hechos de violencia cometidos en ese pueblecito que salía, o en los alrededores de ese pueblecito que salía en el documental. Tomás Lubanga, gobernador de la provincia de Ituri, presidente de la Unión de Patriotas Congoleses y comandante jefe de su milicia armada. Matthew Nguyulo, ¿verdad?, que se supone que era quien dirigía las fuerzas del Frente Nacionalista Integracionista, otra milicia, en el ataque al pueblo de Bogor. Germain Katanga, coordinador de las Fuerzas Revolucionarias para la Independencia del Congo, otra milicia en Ngiti, también participante en el ataque al pueblo de Bogor. Bosco Ntaganda, el lugarteniente de Tomás Lubanga. 4 de 6 sentencias de fondo se refieren a ese pueblecito y sus alrededores. Y si hoy ese pueblecito y sus alrededores está como se muestra en el documental, hay que cuestionarse algo profundo. ¿Qué más hemos tenido en estos últimos 20 años de Corte Penal en cuanto a sentencias de fondo? El caso Almadi, relativo, ¿verdad?, a la situación en Tombuctú, en el norte de Mali, donde lo que ha habido fue una condena a través de la aceptación de responsabilidad por parte del imputado, un profesor de Derecho Islámico que fue hecho director de la Policía Política de Tombuctú cuando la milicia a la que pertenecía o a la que estaba asociada tomó el poder en la ciudad, y que, a pesar de sus múltiples negativas y oposiciones a que se derribaran los mausoleos y la mezquita, sus jefes le instruyeron repetidamente que había que hacerlo y finalmente él decidió no dejar el movimiento, mantenerse en el mismo y en consecuencia cumplir con las órdenes. Y destruyó los 10 mausoleos y la mezquita. Y finalmente el caso contra Jean-Pierre Bemba, que todos sabéis que después de la condena en primera instancia, a quien fue presidente de otra milicia, que también operaba en República Democrática del Congo y que también operó en Ituri, también operó en los alrededores de ese pueblecito, sin embargo, fue inicialmente imputado y condenado por delitos cometidos en la República Centroafricana y posteriormente absuelto en apelación por una controvertida decisión de 3 votos contra 2, que luego comentaremos brevemente. Eso es lo que hay de decisiones de fondo en 20 años de Corte Penal. Y el problema es que la gran mayoría de esas decisiones se refieren a Ituri, y se refieren a Bunia, y se refieren a Bogoro, y se refieren a la situación justamente que se recoge en ese documental. Pero es que ese documental no es del 2004, es del 2020. Ese es un primer factor a tener en consideración. Por eso yo no lo veo tan claro como Sofía, de que la Corte Penal Internacional vaya a ser una institución que se ha quedado aquí para quedarse para siempre. Dependerá. Dependerá de muchos factores. ¿Verdad? En particular va a depender de cuáles van a ser las potencias que sean hegemónicas o pueden ser hegemónicas en las próximas décadas en la sociedad internacional. Porque, lógicamente, algunas de ellas no es que no apoyen, sino que simplemente tienen una relación de oposición con la Corte Penal y dependerá de lo que, de acuerdo a lo que está en su mano realizar, pueda llevar a cabo o no en los próximos décadas. Por tanto, aquí no hay que dar nada por garantizado. Aquí hay que ganarse todos los días el derecho a estar. Eso es como en la universidad, ¿verdad, profesor Pezzi? Cada año hay que publicar artículos en revistas, ¿verdad? Y hay que publicar monografías interesantes y hay que, de alguna forma, pues aportar a la construcción de conocimiento. Pues la Corte Penal igual. La Corte Penal igual. Y hay que poderla evaluar. Yo creo que ese es un primer punto importante en cuanto a los desafíos, porque el primer tema importante que tiene la Corte Penal es acostumbrarse a ser evaluada, y a ser evaluada objetivamente. Y eso va a llegar, sin duda,
Ya ha comenzado a llegar y va a llegar sin duda en la próxima década, porque la luna de miel de la institución creada para poder, de alguna manera, cristalizar esa esperanza de la humanidad, ya ha finalizado. Y los resultados que hasta ahora se han presentado no son particularmente destacados. Por lo tanto, ese es un primer punto importante. Y creo que sería bueno que la Secretaría de la Corte, que la Fiscalía de la Corte, que los jueces de la Corte entiendan eso. Porque creo que además eso animaría a una mayor, digamos, centrarse en lo que la Corte puede realmente hacer dentro de lo que es su mandato y sobre eso tratar de ser más eficaz. Muy bien, segundo punto, que es importante, para que todos lo tengamos claro. La Corte desde su inicio ha trabajado en la cuerda floja. No es una institución consolidada ni querida en la sociedad internacional como tal. Es una institución que lo tiene complicado. Y lo tiene complicado simplemente, podemos verlo claramente, por varias razones. En primer lugar, de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, 3 no apoyan la Corte. China nunca ha tenido una aproximación a la Corte Penal. Estados Unidos firmó y se retiró en cuanto le tocaba algún asunto que le era más cercano, ¿verdad? Y en los últimos meses de acuerdo, años, el último año y medio, una vez que se propuso la apertura de la investigación en Afganistán y después se abrió la investigación en Afganistán sobre los diferentes actores armados responsables de crímenes internacionales, al incluirse a las fuerzas internacionales ahí desplegadas y en particular a las fuerzas norteamericanas, pues impuso sanciones sobre la fiscal y sobre algunos funcionarios de la Corte. Rusia firmó y se retiró. Cuando comenzó el examen preliminar en relación con Ucrania, dentro de ese examen preliminar hubo una declaración de la Fiscalía de la Corte diciendo que nos encontramos ante una situación de ocupación en Crimea, y después se abrió en el año 2016 la investigación sobre la situación en Georgia, que afecta o que tiene que ver con el conflicto entre Georgia, ¿verdad?, la parte norte de Georgia, Osetia del Norte, Osetia del Sur y Rusia. Pues Rusia decidió retirar la firma. Nunca llegó a ser Estado parte, pero retiró la firma. Por lo tanto, ya veis que en principio no va a contar con 3 de los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Y realmente, desde un punto de vista militar y político, seguramente son los más relevantes. No he dicho, no me planteo la cuestión económica, porque desde la cuestión económica la Unión Europea tiene el mercado más amplio y tiene una importancia notable. Pero desde un punto político y desde un punto de vista militar, realmente Rusia, Estados Unidos, China son las potencias más relevantes en esto. Si nos vamos a lo que es, digamos, el armamento, digamos, las potencias nucleares, en lugar de 2 de 5, tenemos 2 de 9. Todas las demás potencias nucleares, ninguna es parte del Estatuto de Roma. Ni la India, ni Pakistán, ni Irán, en caso de que Irán llegue o sea ya una potencia nuclear, ni Israel, ni Corea del Norte. Los major players, si queréis llamarlo así, de la sociedad internacional, no son parte del Estatuto. Y esto hay que entenderlo bien, no hay que echarse las manos en la cabeza. Aquí no hay que echarse las manos en la cabeza. Hay que poder abordar los problemas desde la realidad, desde el entendimiento de dónde estamos y qué es posible realizar, porque de eso se trata fundamentalmente. Y la realidad de donde partimos es que, y voy a ser muy breve porque aquí somos todos expertos en derecho internacional y en relaciones internacionales, por tanto no voy a ser muy conciso en esto, la sociedad internacional es una sociedad oligárquica, donde hay algunas potencias hegemónicas. Una en particular y otra que le disputa la hegemonía, y alguna otra en algún aspecto puntual, que hacen que no podamos hablar para nada de una sociedad internacional democrática ni nada que se le parezca. Y eso se refleja en la Carta de las Naciones Unidas y en la Organización de las Naciones Unidas, donde el órgano donde están representados los diferentes estados parte, que es donde se dan los debates más interesantes, que es donde vienen las propuestas que normalmente quedan a un lado en lo que son los debates del Consejo de Seguridad, adoptar resoluciones no vinculantes que pueden servir como cristalización eventualmente a la costumbre internacional, pero que en principio el valor jurídico que tiene es no vinculante. Y al mismo tiempo tenemos otro órgano, el Consejo de Seguridad, que concentra todo el poder.
Todo el poder de las Naciones Unidas se concentra en el Consejo de Seguridad. No solamente dicta resoluciones vinculantes, sino que además esas resoluciones tienen que cumplirse preferentemente a cualquier otra obligación convencional de los Estados. Y no solamente eso, tenemos 5 que llevan 70 años allí y los demás van desfilando cada 2 años. Por lo tanto, como os podéis imaginar, realmente quien tiene un peso en esas negociaciones son los 5. Y dentro de esos 5 están las 3 potencias a las que me acabo de referir. El peso de la Unión Europea se va a limitar notablemente como consecuencia del Brexit y veremos en qué situación queda Reino Unido en el marco del Consejo. Bien, en ese contexto, y a eso es a lo que yo quiero oír, ustedes no pueden sorprenderse de que el pilar justicia en la sociedad internacional sea mucho más frágil y vulnerable que en las sociedades nacionales. Y aquí está el primer punto de no entendimiento. Porque nosotros pensamos, en Colombia se piensa, en México pensamos, en Argentina, en España pensamos, que si vamos a salir, que las jurisdicciones nacionales son débiles, son frágiles, tienen problemas estructurales, vamos a encontrar la solución en la justicia internacional. Olvídense. La justicia internacional no va a ser la solución, porque la justicia internacional es notablemente más frágil. El pilar justicia es mucho más frágil en el ámbito internacional que en el ámbito nacional. Vámonos al presupuesto de Naciones Unidas en su 75 aniversario, este año. De los 5 organismos o órganos originarios de la Carta, el sector justicia, el pilar justicia, lo representa la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia podríamos determinar qué valor, qué relevancia, qué importancia tiene para la organización a través de diferentes criterios, pero uno muy válido es donde ponemos nuestra platica, donde ponemos el presupuesto. Y yo no sé cuál es el presupuesto que destina el Estado argentino a justicia cada año, pero supongo que estará en torno al 4 o 5% aproximadamente. Vayan ustedes y comprueben cuál es el presupuesto que la organización destina a la Corte Internacional de Justicia. Y se van a encontrar con que es un 0,8. Ese es el valor que tiene para la organización el pilar justicia. En ese contexto, no se pueden sorprender que a pesar de que durante la Guerra Fría teníamos una media de 200 conflictos anualmente, de alta, media y baja intensidad, y que después de la Guerra Fría tenemos unos 35 conflictos activos de alta y media intensidad y aproximadamente 100, según el Instituto de Uppsala, si contamos los de baja intensidad, nos vamos a encontrar que la Corte Internacional de Justicia, ¿cuántas situaciones de controversias entre Estados va a resolver? ¿Cuántas sentencias contenciosas dictan hoy? 70 años, aproximadamente 70 sentencias. Una. Esa es la realidad. Queremos darle o le podremos dar el valor simbólico que le queramos dar o que le queramos ofrecer. Pero la realidad es que resuelve una controversia anual. Algunos años algo más, algunos años algo menos. A eso le unimos las opiniones consultivas. ¿Cuántas opiniones consultivas anuales? 0,5. Unas 30. Y a eso habría que sumarle las medidas, ¿verdad?, provisionales en las decisiones preliminares que adopta. Esa es la acción del organismo originario recogido en la Carta de Naciones Unidas que representa al pilar justicia. Y si ustedes ven la conflictividad que existe en la sociedad internacional y el número de conflictos armados que hemos hablado, por no hablar de controversias que no han llegado a esa situación, pues se podrán dar cuenta que la justicia internacional de ninguna manera nos va a resolver el problema tal y como la tenemos organizada, estructurada, apoyada y valorada a día de hoy. ¿Y por qué hago este planteamiento cuando hablamos de Corte Penal? ¿Por qué hablar de la Corte Internacional de Justicia? Porque creo que es importante poner en contexto las palabras con las que yo inicié.
Las palabras con las que yo inicié es que la Corte Penal ha dictado 6 sentencias de fondo, 4 de ellas relativas al pueblecito o a los alrededores del pueblecito del documental que estaba viendo esta mañana. Y entonces nos echamos las manos a la cabeza, diciendo, ¿pero cómo es esto posible? Y entonces lo que yo les digo es, pues miren al vecino. Miren al vecino que solamente cogen el tranvía, ¿verdad? El tranvía y llegan de una sede a la otra, por lo menos antes. Ahora hace falta coger un bus también. Pues el vecino que está al otro lado de la ciudad tampoco parece que sea o que tenga un nivel de actividad particularmente relevante si realmente fuera a ser una respuesta eficaz o una respuesta que en cierta medida fuera a abordar las controversias entre estados y los problemas que vemos de conflictos en la sociedad internacional. Pero vámonos al ámbito de los derechos humanos. Es que creo que esto es importante ponerlo en cuenta. En Colombia, en 2017, se presentaron 720.000 tutelas por graves violaciones de derechos humanos, en el ámbito interno de derechos fundamentales, de las cuales llegaron 700 a la Corte Constitucional, a la Sala de Tutelas de la Corte Constitucional, que resolvió. O sea, de 700.000 llegaron 700. Muy bien. Ahora vamos al sistema interamericano, demos un saltito, terminamos, finalizamos los recursos internos y vamos a la instancia superior. ¿Ustedes saben cuántas decisiones sobre Colombia dicta la Corte Interamericana anualmente? ¿Cuántas sentencias de fondo sobre casos relativos a Colombia dicta la Corte Interamericana anualmente? Desde los años 80, en que la Corte, ¿verdad?, tuvo la competencia contenciosa, porque entró en vigor a finales de los 70 la Convención, y Colombia llegó a ser parte, hasta la actualidad, ¿cuántas condenas ha tenido Colombia? Entre 20 y 25, calculen, divídamelo entre 35 años, y les va a salir 0,7. 0,7 anuales. 717 decisiones de la Corte Constitucional. 700.000 tutelas anuales interpuestas por violación de derechos fundamentales. Por tanto, esa es la situación en la que vivimos. ¿Y por qué digo esto? Porque he hablado del presupuesto de la Corte Internacional de Justicia, pero hablemos del presupuesto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La Comisión y la Corte Interamericana no suman ni 15 millones de dólares juntas anuales. Y la mitad, o una parte importante, lo paga Noruega y lo paga Holanda, porque resulta que entre México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, no son capaces de poner encima de la mesa 14 millones anuales. No son capaces. ¿Por qué? Pues habrá que preguntárselo. Porque en la región tenemos gobiernos de todas las ideologías y de todas las tendencias. Y a pesar de que tenemos gobiernos de diferentes tendencias políticas, no se ponen los 14 millones. Esa es la realidad de nuestros sistemas. Y es en ese contexto en el que tenemos que valorar a la Corte Penal Internacional. Por tanto, la Corte Penal Internacional, institución que trabaja desde sus inicios en la cuerda floja, institución que tiene notables complicaciones a la hora de operar en la sociedad internacional, porque los actores hegemónicos no la respaldan como tal, y tiene que operar a pesar de la inexistencia de ese respaldo. Y asimismo, institución que representa al pilar justicia, que es mucho más vulnerable y frágil en el marco de la sociedad internacional que en el marco de las sociedades nacionales. Esto en cuanto a las características generales. En cuanto a las características particulares, voy a dedicarle 8 minutos y vamos a finalizar la presentación para terminarla a tiempo. No podría yo a ustedes privarles de la masterclass, o sea, no puede ser. Entonces pasemos a las particularidades. Primer elemento importante. Los fines del derecho internacional penal no son claros. ¿A qué se dedica la Corte?
¿Qué función tiene la Corte? ¿Cuáles son sus fines? Estamos hablando de fomentar o de coadyuvar a la paz y seguridad internacional. Estamos hablando de crear un récord histórico para que se conozca la verdad de quienes han sido, ¿verdad?, afectados por la violencia y no solamente la verdad de los victimarios. Estamos tratando de ayudar a la reconciliación de los pueblos, que es lo que se decía de los tribunales para Yugoslavia y Ruanda. Nos referimos a fines más relacionados con el derecho penal clásico, llevado al ámbito internacional, como el aspecto retributivo por los crímenes internacionales más graves cometidos. O sin embargo, estamos centrándonos en la prevención general positiva de reforzar la conciencia, el mensaje de la conciencia de la importancia de los bienes jurídicos que protegen los crímenes internacionales, de que no se van a permitir esas atrocidades, de que no se va a permitir esa violación de la dignidad humana. ¿O se tratará de una prevención general negativa para mandar un recadito a nuestros dirigentes estatales y no estatales para que entiendan lo que les va a suceder si promueven políticas que llevan a ese tipo de atrocidades o si no ponen fin a las mismas? ¿O será simplemente que queremos una prevención especial sacándolos del poder para que no puedan estar de nuevo en situación de poder adoptar ese tipo de políticas? ¿O será que nos vamos a centrar en la resocialización de quienes han estado bien educados en buena medida porque han llegado a posiciones de alta dirigencia en sus respectivos estados? ¿Qué tal resocialización necesitamos frente a estas personas? ¿O será que nos vamos a centrar en las víctimas, verdad? Y que por lo tanto la clave es que tengan participación en las actuaciones procesales a lo largo de las diferentes fases del proceso ante la Corte y después tengan un proceso de reparación y podamos establecer sistemas de reparación. ¿A qué se dedica la Corte? ¿Me lo explican ustedes? Porque si queremos hacer todo en el panorama de entrada que acabo de plantear, pues no es de extrañar que después de 6 años tengamos, o después de casi 20 años, tengamos 6 sentencias. Es cierto que los primeros años no deberíamos contarlo porque fueron los de consolidación de la Corte, montarla, procesar institucionalmente e iniciar las investigaciones, pero digamos que después tenemos una sentencia anual y resulta que la mayoría se basan sobre un pueblecito que aparece en un documental tal y como yo lo he visto esta mañana. Entonces, siguiente desafío, la Corte tiene que decidir a qué se va a dedicar. Porque tiene que establecer prioridades y tiene que ser coherente y consistente en esas prioridades que establezca para ver si puede tener un mínimo de eficacia. De lo contrario, lo único que va a tener es cuestionamientos cada vez mayores de para qué la necesita. Sobre todo cuando los hegemones de la sociedad internacional se oponen a la ley. Finalmente, la cosa se complica más. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen la historia del derecho internacional penal y no tengo la menor duda de que ustedes son conocedores de la historia del derecho internacional penal, sabrán que hace apenas 5 días celebramos el 75 aniversario del inicio de los juicios de Nuremberg. Y en el banquillo de los juicios de Nuremberg no estaban sentados dirigentes de grupos armados organizados, de guerrillas, de grupos de la delincuencia organizada transnacional. No, estaba sentado el gobierno de un hegemón derrotado. Y los delitos y la construcción del derecho internacional penal se construye desde el entendimiento de que los crímenes internacionales, que son crímenes de sistema, que son crímenes contextuales, se cometen en primer lugar y principalmente desde estructuras estatales. Así sucedió en Alemania, en Italia, en Japón, y posteriormente nos vamos a encontrar con el caso Eichmann, otro funcionario del Estado, y después nos vamos a encontrar con los casos, ¿verdad?, en Francia, el caso Barbie, etcétera, que son también funcionarios del Estado francés en la Francia colaboracionista,
y posteriormente vamos a llegar a los años 90, y en los años 90 vamos a tener un montón de funcionarios, agentes del Estado de Serbia, de la actual Croacia, de Bosnia y Herzegovina, que van a ser las personas imputadas y las personas que van a ser objeto de procesamiento y condena. Va a ser a finales de los años 90 que vamos a empezar a plantearnos realmente que los crímenes internacionales eventualmente pueden ser cometidos por grupos armados organizados y por organizaciones al margen del Estado. Pero eso no priva la naturaleza principal de lo que es un desarrollo y la fenomenología de que los crímenes internacionales son principalmente cometidos desde estructuras estatales. Vean ustedes la región, no hay que irse muy lejos. Y cuando hablo de estructuras estatales, estoy eliminando de aquí el componente de ideología política, porque no tiene nada que ver con una tendencia o con otra. Ante esa situación, si la política criminal de la Corte Penal, como se ha planteado desde el inicio por su Fiscalía, con el fin de maximizar su eficacia, es la de dirigir la investigación y acción penal frente a los máximos responsables, nos encontramos con que en el fondo el desafío que tiene la Corte es en el marco de una sociedad internacional, donde la justicia es un pilar muy frágil, donde no hay una división de poderes y se trabaja de acuerdo a un modelo democrático como el que conocemos, donde los hegemones no favorecen la Corte Penal Internacional, donde los fines no están claros. Pues ahora centremos la acción de la Corte a través de esa política criminal en los máximos responsables que, si la tradición del derecho internacional penal es correcta, van a ser altos representantes del Estado. Y ahí ha llegado el problema de la Corte Penal. Porque la Corte Penal ha chocado literalmente con lo que es la investigación, mejor dicho, el enjuiciamiento de los altos representantes del Estado por la falta de cooperación de los estados afectados y de los estados afines. Omar al-Bashir, Urumo Kenyatta, Ruto, Laurent Gbagbo, Blegude, todos casos fallidos. O que no se han podido iniciar en su fase intermedia. ¿Por qué? Porque eran jefes de Estado o exjefes de Estado y no ha sido posible obtener su captura porque los estados a los que pertenecen los protegen mientras mantienen el poder y la sociedad internacional no es capaz de poner suficiente presión en los mismos para sacarlos del poder. ¿Por qué? Porque está muy dividida. ¿Por qué? Porque los hegemones, como he dicho inicialmente, no apoyan la Corte Penal Internacional y porque el pilar justicia es frágil. ¿Y entonces a qué se ha dedicado la Corte Penal? A investigar y enjuiciar guerrilleros de segunda división. Tomás Lubanga sería presidente del UPC y sería el comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas. Yo realmente participé como magistrado auxiliar en todo el caso Lubanga. Pero, señores, en República Democrática del Congo, Tomás Lubanga es una figura completamente irrelevante. No les quiero contar Germain Katanga o Macio Ngúyulo, que eran los que dirigían las milicias que se les oponían. Milicias locales, como muchos regionales, de la región más alejada de la capital, Kinshasa, que está en manos realmente de milicias promovidas por Uganda y por Ruanda. O sea, donde no hay presencia con prácticamente las Fuerzas Armadas congolesas, o mínimo. Y por tanto no tiene relevancia, no es estratégica, si queremos llamarlo así, para el gobierno congolés. Pues ahí van 4 casos, ¿verdad? El resto que hemos tenido, Al-Mahdi, pues un profesor que quiso ser policía, que se negó a seguir las instrucciones hasta que las cumplió para poder destruir 10 mausoleos en una mezquita. Pues hombre, es como el caso Akayesu de Ruanda. Es verdad que es el caso más emblemático por ser el primero, pero es que el señor Akayesu era un alcalde que se opuso durante 15 días a cualquier masacre en su municipio. Claro, después ya o le cortaban el cuello o accedía, y entonces accedió. Pero durante los primeros días, los primeros 2, del día 8 de abril hasta el día 20 de abril, el señor Akayesu se opuso, o por lo menos intentó evitar las masacres en su municipio.
Situación que también vemos en el caso Al-Badi con esa oposición inicial y recomendación de que no hubiera ese tipo de actos de violencia. Dominic Ongwen. Pues hombre, podemos hacer de Dominic Ongwen lo que queráis, pero señores, el Ejército de Liberación del Señor es un grupo armado muy debilitado ya, que ha tenido que salir del sur de Sudán como consecuencia de la escisión de Sudán en Sudán del Norte y Sudán del Sur, y donde Dominic Ongwen fue un muchacho que fue reclutado por la fuerza a los 9 años y que terminó siendo el segundo comandante del Ejército de Liberación del Señor de Joseph Kony después de las purgas internas que hicieron y de matar a los que estaban en ese lugar. Podremos pensar lo que queramos, incluso puede ser razonable que pueda pues, tener un procedimiento en relación con el mismo, pero no es un exponente de relevancia en la política de los grandes lagos, ni siquiera en Uganda. Y finalmente, y con eso termino, Jean-Pierre Bemba, que fue el único caso, ¿verdad?, de alguien que no era agente del Estado, porque era el presidente de una milicia, el Movimiento de Liberación de Congo, pero que a través de acuerdos de paz como el que Naciones Unidas avaló en el año 2003, pues lo que hicieron fue dejar al presidente Kabila de presidente y cogieron a los que dirigían cada una de las 4 milicias principales del país y los colocaron de vicepresidentes. Y Naciones Unidas avaló. Y ya. Y entonces así llegó a la vicepresidencia del país. Cuando compitió con el presidente por las siguientes elecciones, ¿verdad? Pues tuvo que salir. Tuvo que salir además con el apoyo, lógicamente, siempre de su milicia armada. Porque había una competencia lícita e ilícita al mismo tiempo en paralelo. Y fue condenado en primera instancia por los delitos cometidos en República Democrática del Congo. Pillajes, agresiones sexuales, asesinato, por parte de unas fuerzas que fueron en principio a apoyar a un presidente democráticamente elegido frente al golpe de Estado que estaba dando su ex jefe de Estado Mayor, el señor Bosise, que acabó siendo presidente del país. Porque cuando se retiró Bemba, venció o tuvo éxito en ese golpe de Estado. En primera instancia fue condenado, fue el proceso que más víctimas ha tenido, hasta 5.500 víctimas que participaron en el mismo. Y en segunda instancia, y aquí es donde yo planteaba al inicio que más vale que la gente, que los funcionarios de la Corte, que los magistrados de la Corte entiendan que son objeto de escrutinio en este momento y que lo van a ser cada vez con mayor detalle, pues vi una sentencia absolutoria en segunda instancia sobre la base de que a un proceso a la Corte Penal solo se pueden llevar aquellos actos de violencia que en la decisión de confirmación de cargos aparecen recogidos en cuanto a sus circunstancias de modo, tiempo y lugar específicamente. Pues ya me dirán ustedes, yo que participé también inicialmente como magistrado auxiliar de Silvia Steiner en la redacción de la orden de arresto contra Omar al-Bashir, si resulta que a Omar al-Bashir se le están imputando 300.000 homicidios y 2,7 millones de desplazamientos, ¿será que tenemos que incluir todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de esos actos de violencia individualmente considerados en la decisión de confirmación de cargos y crear la Biblioteca Nacional del caso Bashir? Porque eso es lo que dice la decisión. Totalmente insostenible desde la perspectiva de los delitos de sistema y, lógicamente, desde una Corte Penal Internacional especializada en ese juzgamiento de delitos de sistema. Y saliéndose de lo que era la práctica jurisprudencial de Yugoslavia y de Ruanda. Muy bien, ahí tenemos la absolución del señor Jean-Pierre. Concluyo. A la luz de lo planteado, veis que los desafíos son muchos. En primer lugar, entender el contexto en el que se opera, caracterizado por los factores que antes hemos planteado. En segundo lugar, tener claridad sobre los fines a los que se va a dirigir prioritariamente la acción y tratar de focalizar los recursos y el limitado apoyo que tiene la sociedad internacional a poder cumplir o a poder tener una cierta eficacia, digo cierta eficacia, en el avance de esos fines. En tercer lugar, necesita para mantener su credibilidad evitar seguir teniendo exclusivamente casos con sentencias de fondo dirigidos a
líderes guerrilleros de regiones poco conocidas del mundo, que apenas tienen ninguna influencia política en sus estados. Tiene que buscar, por tanto, de alguna manera, cómo revertir esa situación de colapso de todos aquellos casos que han tenido que ver con dirigentes o altos representantes estatales. No significa que tenga que centrar exclusivamente ahí su acción, pero tiene que revertir esa tendencia con la que se ha encontrado los primeros 15 años. Y finalmente, tiene algunas asignaturas pendientes en materia de penas y tipología de las penas y de reparación. Porque obviamente ustedes me dirán, como explico yo en Colombia, ustedes en Argentina o mis compañeros en España, que en el caso Katanga, donde se condena por 200 asesinatos, el desplazamiento de un pueblo completo, mutilaciones y torturas, a quien coordinaba una de las dos milicias que participó directamente en el ataque y que fue responsable del ataque, se le impone una pena de 12 años. Explíquenmelo ustedes. Y encima, cuando uno lee el sentencing, la decisión, se da cuenta de que una de las circunstancias que se tuvo en cuenta para atenuar la pena era la juventud del imputado. Pero señores, 24 años en República Democrática del Congo, en la región en la que estamos hablando, y siendo el coordinador de una milicia en el terreno. 24 años no es una edad de juventud. Y nosotros tenemos que poder explicar que lo que la Corte hace es racional. Y yo estoy convencido que ni en Argentina, ni en Colombia, ni en España podemos explicar la racionalidad de este tipo de decisiones. Que no es única, porque el caso Lubanga tuvo el mismo problema. Ya que si decimos que las vidas de los niños soldados se fueron dramáticamente afectadas como consecuencia de su reclutamiento al ser menores de 15 años, ¿cómo es posible que siendo entre 5 y 7.000 niños los reclutados de esa manera, la pena final sea de 14 años? Aquí hay dos cosas. O no nos creemos lo que decimos de la afectación de la vida de los niños, o no entendemos el principio de proporcionalidad entre el desvalor de la acción y el resultado y la pena impuesta. En fin, vamos a dejarlo aquí. Pido disculpas por haberme excedido 5 minutos del tiempo que se me había asignado y quedo abierto a las preguntas si es que hay alguna que queráis realizar. Bueno, muchas gracias, muy claro. Muy claro, profesor. Aquí tengo algunas preguntas y algunas adhesiones también, ¿no? Como la del embajador Ortiz de Rosas, que concuerda y felicita plenamente al expositor. Sofía, ¿vos querés iniciar con una pregunta tuya? No, yo creo que estamos todos como, siempre es un placer escucharlo al doctor Olazolo, no paro de recibir mensajes de, nada, a mí me parece que no solamente adhieron, está el doctor Rolandelli, que es parte de nuestro Centro de Derecho Internacional Público, el doctor Fernando Tarapov, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires, el embajador Juan Manuel Ortiz de Rosas, que le cuento, doctor Olazolo, va a ser nuestro director de la maestría en Derecho Internacional Público, que es un diplomático de carrera y con mucha experiencia, ha sido embajador en varios, no sé si está el embajador, no lo logro ver, embajador Díaz de Rosas. Uh-huh. Embajador Ortiz de Rosas, no lo veo, porque me gustaría está Sofía. Porque me gustaría que haga la pregunta a él. A ver, hay muchos que están diciendo, a ver, si sería preferible antes que una corte permanente internacional, un tribunal, no sé, internacional mixto o híbrido para resolver determinadas cuestiones. ¿Cuál es la postura que va a tener los estados? ¿Embajador está ahí? Acá sí. Le quiere hacer la pregunta, quiere decirle unas palabras. Usted había hecho un comentario acá en el chat para el doctor Olazolo. No, simplemente pregunta, no, simplemente como iba a poner que yo soy un trabajador del derecho internacional, o sea, no lo he visto
desde la teoría, por supuesto, en mis años de estudiante, sino que lo he practicado durante 40 años, lo he visto en la práctica, y siempre una tendencia a idealizar ciertas cosas, entonces a mí me produce una gran satisfacción cuando veo a alguien como el doctor Olazo, que tiene una concepción tan objetiva de cómo funciona la sociedad internacional. Porque en general, desde el punto de vista académico, trabajamos en un mundo del deber ser, pero la sociedad internacional es distinta. Es decir, no es muy diferente de la sociedad humana, es lo mismo, porque está conformada por seres humanos. Y entonces lo que es importante es cuando alguien de la importancia del expositor que hoy nos engalana, exhibe una concepción tan objetiva de cómo funciona la comunidad internacional. Aunque implique, en el fondo, una crítica o un cierto escepticismo hacia lo que estábamos comentando, pero bueno, yo creo que justamente partiendo de premisas verdaderas es donde vamos a llegar a resultados verdaderos y no idealizando. Simplemente un comentario y felicitar, doctor. Muchas gracias. Gracias, embajador. Lo que te decía, Sofía, si tenías alguna pregunta a vos personal de tu tema, pero... Yo creo que las preguntas las planteó el doctor Olazolo. Yo creo que yo le había hecho una pregunta a ver si él cree que va a encontrar una versión superadora a la Corte Penal, pero digo, me parece que la contestó con todo lo que dijo. Sí. Me parece que esa forma, a mí me gusta el estilo del doctor Olazolo, ¿no? Entre esa ironía pedagógica de plantear cuestiones... no es escepticismo, es la realidad, es el conocimiento, y me parece que de ahí el aprendizaje también, ¿no? Así que me parece que una sesión de cierre fue un lujazo que nos dimos. Bueno, yo le querría hacer una última pregunta. Sí, a ver. Porque tenemos unos pocos minutos, creo que no hay... Sí. Yo le quería decir, Héctor, lo siguiente. Hemos llegado a una Corte Penal Internacional y a un sistema que como decimos en la clase a nuestros alumnos, al explicar por qué el derecho internacional existe, y gracias que existe, es mejor que exista algo que no exista nada, es mejor que se reconozca el derecho que no reconocer los derechos. Derechos que de por sí existen. A la Corte sabemos todo que se llegó superando muchos problemas de las grandes potencias, boicots, etc. A tener una Corte que se llame universal. Sobre todo por las intervenciones que se hacen continuamente por las grandes potencias en otros estados y que pueden terminar en asuntos en la Corte, ¿no? ¿Tiene futuro, es la pregunta, este sistema, o el futuro del derecho penal lo ve el profesor Olazolo más bien por otro tipo de sistemas de tribunales? Sí, un poco esto que de si lo ve más de juzgar determinados crímenes por tribunales internacionales, por ejemplo, híbridos, que es lo que planteaba otro profesor, Jeremy Swinen. Vamos a ver, si nosotros miramos de nuevo la realidad, los resultados que han obtenido los tribunales internacionales mixtos a los que os referís ahora, yo desde luego no tengo claridad que ese sea el modelo. ¿Qué es ese? Porque que no tengo ninguna claridad que ese sea el modelo. Porque podemos ir evaluándolos uno a uno. Es cierto, en primer lugar, en ese modelo en el que nos encontramos, es necesario que el Estado territorial donde se han producido los delitos colabore plenamente para que se pueda poner en marcha, porque son frutos de acuerdos entre el Estado y una organización internacional, sea Naciones Unidas, sea una organización regional. Y por tanto, si no hay un acuerdo pleno del Estado en el que se han cometido los delitos, y no del Estado, del gobierno del Estado donde se han cometido los delitos, porque quiero que pongamos el foco no en el Estado como tal, en quien dirige el Estado, en el gobierno, ¿verdad? No hay tribunal y no puede funcionar.
Eso quiere decir que cada vez que siempre que estén implicados altos agentes del Estado, o se trata de quienes pertenecían a un movimiento que ha sido derrotado, y lógicamente hay un interés en su enjuiciamiento, o no va a haber forma de poner en marcha sus tribunales. Por tanto, ofrece muchas limitaciones desde esa perspectiva. En segundo lugar, el récord que tienen es muy bueno. De acuerdo. Kosovo, Corte Especializada de Kosovo, que se puso en marcha en el 2016. Ahora recién van a tener tienen su primer imputado, 4 años después. Líbano, hemos tenido que esperar 13 años para una primera decisión. Camboya, desde el 2004 a la actualidad han pasado 17 años y apenas tenemos 3 casos. El único que fue un poco más eficaz de todos los que ha habido, podemos llamarlo así, fue la Corte Especial de Sierra Leona, porque tuvo una estrategia muy particular. Un caso frente a cada uno de los diferentes actores armados. Y en donde además se enjuició a quienes eran máximos responsables que habían sobrevivido, pero es que ninguno sobrevivió de los realmente responsables allí. Excepto Charles Taylor, que estaba en Liberia. Entonces nos vamos a encontrar con que, en el fondo, lo que hizo fue 3 casitos frente a personas de nivel intermedio que, al haber muerto sus superiores, se convirtieron en las de mayor relevancia sobrevivientes, y donde había una determinación plena o un apoyo completo, ¿verdad?, del Reino Unido como expotencia colonial, si queremos llamarlo así, de Sierra Leona. Y bueno, Sierra Leona, el gobierno de Sierra Leona, que no se veía directamente afectado, aceptó ese arreglo. Pero no pensemos que eso va a suplir al revés, muy al contrario. En mi opinión, lo que va a generar son muchos más problemas de consolidación, de cooperación y de funcionamiento, cuando lo que esté en juego es lo que estábamos diciendo que son las raíces del derecho internacional penal. La investigación y enjuiciamiento de altos representantes del Estado. Ahora, la cosa cambia si nosotros dirigimos la acción penal frente al enemigo de los gobiernos. Es decir, si utilizamos tribunales híbridos para investigar y perseguir la oposición política armada, los grupos armados de oposición, o quienes cometen crímenes internacionales en esos estados, pero son el enemigo. Porque la cosa puede cambiar. Y lo tenéis muy claro, por ejemplo, en el caso de Uganda, que no es un tribunal híbrido, que es la Corte Penal. Pero, señores, la situación en Uganda se remite a la Corte como: ¿qué pasó en el año 2005? Una conferencia de prensa, ¿entre quién? Entre el fiscal de la Corte Penal Internacional del momento y el señor presidente Museveni, que, de acuerdo a numerosos informes, es responsable de gravísimas atrocidades en su país. A raíz de ahí, ¿qué ha pasado en los siguientes 15 años en Uganda? Que los casos se han dirigido ¿frente a quién? Frente al Ejército de Liberación del Señor. Por lo tanto, para hacer lo que hacen los tribunales híbridos, la Corte Penal puede hacerlo exactamente. Tiene esa capacidad si quiere redirigir su acción hacia los líderes armados de oposición. Y el problema que tienen los tribunales híbridos es que no pueden funcionar si lo que está en el juego es la investigación y enjuiciamiento de altos representantes del Estado. Sobre todo si tienen todavía o mantienen cuotas de poder. Si son el enemigo político derrotado, ahí la cosa cambia. Perfecto. Doctor Pecci, Carmelo Leota quiere hacer una pregunta. ¿Carmelo? Muchas gracias. La Italia, Carmelo. Chao. Ciao Sofía, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias al profesor Olazolo por su conferencia. Yo estoy de acuerdo con usted acerca de las críticas sobre la Corte Penal Internacional, pero me pregunto también cuál puede ser una alternativa eficaz. Porque, por ejemplo, me acuerdo que la alternativa al proceso de Nuremberg habría sido los actos de justicia sumaria contra los líderes alemanes, y los ingleses y los americanos también hablaron de esta real posibilidad
para no hacer el proceso de Nuremberg. Entonces, le pregunto, ¿existe una alternativa a la justicia internacional que no sea la guerra o la justicia sumaria? Muy bien. Con la presentación que yo he planteado aquí, lo que os he planteado, yo he dicho que la Corte Penal no hay que tenerla por consolidada o porque se va o porque ha venido para quedarse como tal, que se lo juega en el día a día. Que tiene, eso también significa que no estamos hablando en este momento ya de que haya que eliminarla como tal. Ahora, ¿qué es fundamental? ¿Qué sí se puede hacer de la Corte? Yo pienso que durante muchos años, durante prácticamente la totalidad del periodo al que nos referimos, las personas que han tenido posiciones de responsabilidad en esa institución han vivido en una burbuja. Totalmente al margen de la realidad. Y para que esto pueda ser mínimamente eficaz y pueda realizar una pequeña contribución en línea con lo que hemos visto que es el pilar justicia en la sociedad internacional, mientras decidamos no reforzarlo, lo primero que necesitamos es que quienes tienen la dirección de la Fiscalía, de la Secretaría y los magistrados de la Corte sean plenamente conscientes del campo de juego en el que están operando. Y no lo son. Y no lo han sido. Y eso, Carmelo, sí se puede solucionar. Sí es algo que se podría, de alguna manera, abordar. Hay otras cosas que no. Que Estados Unidos obstaculice la acción de la Corte Penal en Afganistán, no importa que sea la administración Trump o Biden, no va a cambiar. A no ser que esa investigación no avance en relación con ciertos actores implicados. Pero que los magistrados de la Corte Penal, que la gente que dirige la Secretaría, que dirige la Fiscalía, la Sala, el Fondo Fiduciario, sean plenamente conscientes del campo de juego en el que operan. Eso sí se puede abordar. Porque yo creo que han pensado durante mucho tiempo que estaban por encima del bien y del mal. Y eso ha generado enormes problemas en la institución. Internos, de falta, como digo, de concienciación de dónde estaban operando. Y en particular, y con eso termino, de falta de determinación de cuál es la priorización de los fines a los que van a dirigir la institución. Hay que determinar qué van a hacer, dónde se van a enfocar y dónde pueden ser mínimamente eficaces, porque han querido hacer de todo. Dependiendo quién llegaba allá, quería hacer una cosa y el de al lado otra, y después otra. Y una institución, en las circunstancias en las que opera, tiene que tener muy claro en qué se enfoca, si es que quiere tener algún tipo de posibilidad de ser mínimamente eficaz. Y eso es un problema de la Corte, enorme, del que nadie habla. Del que nadie habla. La burbuja en la que se ha vivido. Y esa burbuja hay que romperla. ¿Por el bien de quién? Por el bien, sobre todo, de que podamos ver si esto realmente es un instrumento mínimamente eficaz que merece la pena que se mantenga, o si tenemos que empezar eventualmente a buscar otro tipo de aproximaciones. Ahora, y con esto acabo, yo soy plenamente consciente de que la lucha contra la impunidad por graves crímenes internacionales no es relevante en la agenda internacional. Y eso es un problema de cómo se organiza la sociedad internacional. Una sociedad internacional con un sector, con un pilar justicia tan frágil, no tiene en su agenda la lucha contra la impunidad. Tiene en su agenda instrumentalizar la lucha contra la impunidad frente a ciertos enemigos, pero no realmente una lucha sistemática contra la impunidad. Y en particular, porque son los hegemones de nuestra sociedad internacional los que están detrás de una buena parte de las atrocidades que se cometen en este planeta, directa o indirectamente. A ponerte algún ejemplo, tú ves que Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump en este momento están muy preocupados con la lucha contra la impunidad, ahora para ponerlo en plan.
Y mientras China, Rusia y Estados Unidos sean lo que sean en la sociedad internacional y tengamos... ¿Tú crees que realmente este es un tema que se va a abordar sistemática y estructuralmente? Cualquiera que llega a la Corte Penal Internacional y que tiene una posición de responsabilidad allí tiene que ser consciente de que no. Y de que tiene que calcular muy bien y que tiene que tratar de entender muy bien hacia dónde dirige la institución para poder ir erosionando espacios a la impunidad, pero sabiendo que eso estructuralmente no es relevante. Esa sería un poquito la aproximación. Claro, muchas gracias. Muy claro, gracias. Bueno, Sofía, creo que, bueno, habría muchísimas más preguntas Sí. que las han hecho, pero es un tema apasionante porque lo ha dicho el profesor, ¿no? Es un tema en el que se juega la existencia misma, me parece, el valor justicia en lo penal en la comunidad internacional, ¿no? Y cómo se estructura y cómo se va a proteger. Si se puede proteger, ¿no? Bueno, creo que ya estamos un poco con el tiempo Sí. cumplido y bueno, como Sofía lo diría, estamos realmente muy contentos de haber tenido como invitado a Héctor y ahora tengo que decir a Sofía también, en su exposición, ha sido un gusto y muy enriquecedora, muy inspiradora, como dicen los americanos también, y nos plantea muchísimos temas, y nos alegra, por otra parte, este nivel académico que le podemos dar al instituto, ¿no? Yo creo que, yendo en la línea del doctor Pecci, que el Centro de Derecho Internacional Público organice estos eventos, los auspicios, el lujo de tenerlo al doctor Lázaro, yo me quedo con más preguntas que respuestas, lo cual es buenísimo. Creo que los alumnos que están conectados, ahí Carmelo se ríe también, o sea, nos quedamos con más preguntas que respuestas, me parece que eso es lo importante, por lo menos para lo que estamos en este ámbito. Así que nada, yo quiero agradecer como organizadora del proyecto la presencia del doctor Olazolo, me parece que lo queremos tener más seguido, y esto nos permite la virtualidad, esperemos que alguna vez de manera presencial en alguno de los seminarios internacionales que organizamos. Quiero agradecer también al doctor Pecci, tan bueno siempre y predispuesto para todo lo que organizamos desde el centro y como parte del centro también, que esto ha sido auspiciado por eso, y a todos los presentes también, y principalmente a nuestro futuro director de maestría, embajador, y todos los, Juan Manuel Ortiz de Rosas, y todos los presentes, Carmelo desde Italia, los profesores que se conectaron desde otros lugares, a los alumnos que se queden ahí, que vamos a hacer la clase de repaso. No es una masterclass, es una clase de repaso, digamos máster, porque juntamos varias comisiones para hacer un repaso general antes del examen final que empezamos el mes que viene. Y doctor Olazolo, un placer total. Muchísimas gracias por haber accedido a este espacio, para haber accedido a que podamos escucharlo, tenerlo entre nosotros. Así que yo no tengo más nada que agradecimiento y gratitud hacia usted. Pues muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con estas conversaciones, de momento online, y eventualmente podremos también tenerlas presencialmente. Así que muy agradecido y espero volver a verles pronto a todos. Sí, cómo no. Muchas gracias, doctor Ahora. Pecci. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.